En el concepto de género y su relación con la metodología, se han utilizado dos métodos científicos para los estudios de género, cualitativo y cuantitativo. Algunos estudios nos dicen que la condición de género está determinada por la cultura y los procesos que realizan las personas para adaptarse o integrarse a instituciones sociales como participantes activos pensantes y con emociones, por lo que el método cualitativo es el que mejor encaja a estos estudios. El método cualitativo muestra al sujeto como social de conocimientos y sentimientos. La objetividad de los métodos es dinámica al entendimiento de la realidad, que está vinculada a lo que la gente piensa, vive y considera experiencia personal. En la construcción social de mujeres y hombres, de feminidad y masculinidad, que varía en el tiempo y en el espacio entre las culturas, la idea de género propuesta en los años 70 por feministas que desafiaron la posición secundaria de las mujeres en la sociedad, se aleja de la noción de sexo y género y se usa indistintivamente, pero conceptualmente son distintos. Lo ideal y lo que se busca en la igualdad de género, y la igualdad de género es una condición en la que individuos de ambos sexos se desarrollan libremente, es decir, que los individuos de ambos sexos son libres para desarrollar sus capacidades personales y tomar decisiones sin limitaciones, aspiraciones y necesidades. Se tienen en cuenta, se valoran y se favorecen por igual. El género y su relación con la metodología. Según Westcott, en 1979, y McCart I de 1999, nos dicen que lo característico del método científico es la racionalidad y el empirismo. Esto nos lleva a situaciones dicotómicas entre objetividad y subjetividad, por lo que uno de los problemas de los estudios cuantitativos es que al buscar la neutralidad en su aplicación, mantienen una distancia impersonal y artificial entre quien investiga y lo investigado. Esto quiere decir que toda investigación debería de existir el punto de vista femenino sin olvidar el masculino. La categoría de género implica un compromiso feminista para la construcción del conocimiento. Quien realiza la investigación debería tener una posición política de transformación del status quo. De lo contrario, sería muy complicado el analizar y modificar las relaciones inequitativas de género. Además, también se dice que deberían de llevarse a cabo las siguientes preguntas para la investigación con perspectiva de género. Es necesario hacerse estas preguntas. Los métodos en las investigaciones de género, los métodos cualitativos se basan en los significados dados a los conocimientos y al pasado. Abren la posibilidad de una interpretación pluralista del comportamiento humano, basado en la búsqueda de explicaciones y aclaración de significados, en contraposición con la elaboración de leyes emanadas de los métodos cuantitativos que regulan los comportamientos, de acuerdo con Delgado 2008. Esto significa que son una herramienta para entender las condiciones de género de las mujeres y de los hombres. Esto va desentrañado a través de sus acciones y su voz, y los procesos que les permiten su desarrollo. El género en la investigación. La gran mayoría de los estudios cuantitativos han tomado como norma la medida que representa a los hombres. Cuando se habla del concepto de ser humano en una categoría universal y se hace referencia a las diversas condiciones de su historia, invariablemente se utiliza el género masculino para denominar una parte de la humanidad. Y se dice que la investigación debería de ser sensible al género. Sería cualitativamente mejor y más válida. Si la investigación tiene en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres en la población de la investigación, los resultados serían más representativos.
Tenemos alguna investigación en que los inmigrantes por razones económicas no pueden limitarse a los puntos de vista masculinos si se quiere comprender toda la población inmigrantes. Esto es de acuerdo con Delgado. Y por otra parte, también tenemos un ejemplo sobre el cáncer de mama, donde la investigación de un nuevo tratamiento de cáncer no solo debe de limitarse a los hombres, puesto que esto también, digo a las mujeres, puesto que esto también afecta a los hombres. La investigación en este nuevo tratamiento del cáncer de mama también debería de incluir a los pacientes masculinos para poder lograr una imagen más completa del estudio. Belaustegui-Goitia y Mingo nos dicen que las leyes de la construcción del conocimiento a partir de la subjetividad masculina han impedido la reestructuración y reconstrucción de la experiencia femenina y su traducción como conocimiento capaz y legalmente en el ámbito sociocultural. Ahora bien, hablaremos del género y conocimiento. Se revisarán 3 periodos correspondientes a las 3 últimas décadas de esta evolución que ha tenido la perspectiva de género en la psicología. Digamos que a comienzos del siglo XXI la perspectiva de género consiguió un reconocimiento generalizado que no solamente se refiere a la psicología, sino que abarca todas las disciplinas curriculares. Deux y Lafrance, al valorar la evolución de estos intereses de investigación, ha dado respuestas a algunas preguntas clave. Por ejemplo, 1. ¿Las mujeres y los hombres son diferentes? 2. ¿La gente piensa que las mujeres y los hombres son diferentes? 3. ¿Es posible que todo sea más complicado de lo que previamente pensó la psicología? Y 4. ¿Puede la psicología, sin el apoyo de otras disciplinas, abordar esta complejidad? Stewart y McDermott clasifican al menos 3 modos diferenciados de utilizar la dimensión de género. 1. Análisis de diferencias entre mujeres y hombres. 2. Análisis de la variedad dentro de cada uno de estos grupos. Y 3. Análisis de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. En la década de los 80, la actividad investigadora empezó a dar frutos, materializándose en tesis doctorales, artículos publicados en revistas especializados y también libros. También tenemos que en el año 1983 se dio un claro impacto en el avance de estudios de género, principalmente por 2 acontecimientos. 1. La Ley de Reforma Universitaria y 2. La creación del Instituto de la Mujer. En esta misma época se llevó a cabo un proyecto coordinado por el profesor Fernández, en el que se plantean el género desde 3 perspectivas: la evolutiva, que estaba centrada en los mecanismos de desarrollo de los procesos biológicos; la diferencial, dedicada a revisar los resultados obtenidos por la investigación experimental respecto a diferentes intersexuales en habilidades cognitivas; y por último, la perspectiva social, tomando como referente la hipótesis de la androginia. Tenemos que en los años 90 se produce un periodo de expansión en los estudios de mujeres y de género en España, constituyéndose los primeros institutos de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Valencia. En 1996 y por primera vez en España se consigue una cátedra en el área de psicología básica con perfil de psicología de género. Ya en los últimos años, los estudios de mujeres y de género en psicología pueden considerarse de máximo interés, como manifiesta el crecimiento exponencial en la publicación de diferentes libros, artículos y números monográficos de revistas especializadas. En conclusión, respecto a este tema, pues ha sido muy notoria la evolución que se ha tenido en cuanto a género en la inmersión en el conocimiento.
Género, metodología y psicología. La situación de las mujeres en las instituciones de educación superior a lo largo y ancho del planeta dista mucho de haber llegado a la igualdad. Existen todavía condiciones de desventaja para muchas mujeres, desde el momento de su ingreso como estudiantes hasta los niveles más altos de la carrera académica, pero también en su situación laboral como empleadas que reciben un salario por el desempeño de un conjunto de labores. En un mundo donde la pertenencia a un estrato social se impone una racionalidad que permita mantener las exclusiones, esta intrincada racionalización conduce al colorario de Summers. Las mujeres no están en los lugares más prestigiados y visibles de las universidades, por ejemplo en los departamentos de ciencias e ingeniería, porque son muy diferentes de los varones, es decir, no son tan dedicadas y no son suficientemente inteligentes. Lo que sí está claro es que la situación de las mujeres y en general la situación de las minorías en las instituciones educativas no es equivalente a la de los varones del grupo hegemónico. En principio, se puede atribuir a una división natural del trabajo donde las actividades intelectuales pertenecen por derecho propio al género masculino, mientras que las actividades del cuidado en el espacio doméstico corresponden al femenino. La investigación concerniente a diferencias entre hombres y mujeres en capacidades y desempeño cognitivo ha sido utilizada históricamente para mantener a las mujeres en su lugar. Al enfocarse sobre la diferencia, los estudios que tratan el sexo de los participantes como una variable descontextualizada propician una dicotomización de los sexos y fomentan una explicación individual de la conducta a expensas de las explicaciones situacionales socioculturales. Algunas investigaciones. Annie Fausto Sterling revisó la metodología de diversos estudios donde se demostraba la existencia de diferencias entre las aptitudes cognitivas y las habilidades corporales de hombres y mujeres. Entre sus conclusiones está la de que existe muy poca evidencia creíble para sostener la idea de que los hombres y las mujeres tienen habilidades matemáticas verbales diferentes. Un enfoque diferente daría lugar a interpretaciones que permitirían considerar, además del ineludible componente biológico corporal, factores sociales, políticos, económicos y psicológicos en la configuración de los perfiles académicos, ocupacionales, profesionales y estudiantiles. El trabajo de Kaplan, Crawford, Aide y Richardson aplica la técnica estadística del metaanálisis, que es un método cuantitativo para evaluar lo que un corpus importante de informes de investigación tiene que decir en conjunto sobre la existencia y magnitud de las diferencias en el desempeño cognitivo entre hombres y mujeres. El metaanálisis convierte los resultados de una amplia gama de estudios en unidades estándar, que permiten una comparación significativa y toma en cuenta la variabilidad al interior de cada conjunto. Si esta variabilidad se ignora, por ejemplo, cuando se encuentra una media de diferencia de género en desempeño matemático, se puede conducir a los o las lectoras a suponer que la mayoría de las mujeres se desempeña peor que la mayoría de los hombres en pruebas de capacidad matemática, cuando de hecho hay un enorme traslape entre las distribuciones de mujeres y hombres. Los resultados metaanalíticos permiten, por el contrario, apreciar varios fenómenos interesantes. Por ejemplo, respecto a las capacidades cognitivas en general, las diferencias del sexo simplemente no aparecen en muchos estudios, y cuando aparecen se presentan solo en ciertas pruebas o solo a ciertas edades o para integrantes de algunas poblaciones, pero no de otras. Incluso cuando aparecen diferencias de sexo en desempeño matemático, espacial o verbal, son muy pequeñas y dan cuenta de un mínimo porcentaje de la varianza. Diferencias aparentes entre hombres y mujeres en dominios significativos tales como el lenguaje, las matemáticas o el pensamiento espacial no se manifiestan a menudo hasta la adolescencia
y la edad adulta temporal e incluso entonces a menudo no se manifiestan de manera consistente o confiable. Hay evidencia de variación entre culturas en la magnitud de diferencias de desempeño entre mujeres y hombres. Dentro de la actitud natural, el género existe como una cualidad independiente de cualquier ejemplo particular de masculinidad o feminidad. Dice que Garfinkel dice que la actitud natural configura el pensamiento cotidiano sobre el género y muestra cómo ese pensamiento a la vez crea y sostiene reflexivamente las categorías de lo femenino y lo masculino. Esta actitud también puede identificarse como esquemas de género, definidos como hipótesis no conscientes sobre las diferencias del sexo que guían las percepciones y conductas de la gente y conducen a que tanto los hombres como las mujeres sobreestimen a los hombres y subestimen a las mujeres. La entrevista se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona y otra. Las entrevistas son el procedimiento usual de recolección y análisis de los datos. La entrevista es una herramienta del método cualitativo. Es el mecanismo idóneo para la investigación del significado de la realidad vivida por medio de un intercambio de comunicación. La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta que la cuantitativa. Las entrevistas se dividen en entrevistas estructuradas, que es donde el entrevistador realiza su labor siguiendo una guía de preguntas específicas y se sujeta a estas. La entrevista semiestructurada se basa en una guía de preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para obtener mayor información. La entrevista no estructurada o abierta, el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla.